Vamos, hermanos, a meditar en la bendita palabra de Dios, abriendo nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 28, una escritura que supuestamente respalda una Trinidad. Vamos a analizarla en el nombre del Señor Jesucristo. Digo supuestamente porque en realidad todo lo contrario, esta escritura nos hace ver que Dios es uno y uno su nombre. Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el final. ¿Lo tenemos? Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad, también se puede traducir como toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles es las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Bien, tenemos esta escritura, hermano, que para muchos ha sido un tema controversial, ha sido inclusive tema de debate para decir que aquí el Señor dio la forma ciertamente de cómo se debe de bautizar, y que aunque en el libro de los Hechos aparezcan bautismos que no dicen esta fórmula en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino que dicen en el nombre de Jesucristo, pues hay quien ha querido decir que es mejor obedecer las palabras del Señor Jesús que obedecer a las palabras de Pedro, obedecer a las palabras de Pablo o de algún otro de los apóstoles. Bien. Sin embargo, hermano, la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia, hermano, es sin errores, ya que es la palabra de Dios, es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, no podemos admitir a ese pensamiento, esa discrepancia entre los hombres de decir yo le hago caso a Jesús en lugar de hacerle caso a Pedro. ¿Por qué? Porque admitir eso sería tanto como decir que la palabra del Señor Jesús tiene errores, lo cual, hermano, es imposible. Entonces, vamos a concordar, hermano, en la palabra de Dios, este mandamiento que el Señor dio ahí en Mateo 28, 19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio o doctrinar a todos los gentiles. En Marcos 16 dice: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Aquí la versión de Mateo dice: por tanto, id, en modo imperativo, a manera de mandamiento, id y doctrinar a todos los gentiles, a todas las gentes. Hay que llevarles la doctrina, hay que enseñarles la palabra de Dios. No es bautizarlos y luego enseñarles y luego doctrinarlos, no. Primero hay que doctrinarlos, primero hay que enseñarles la palabra del Señor para que puedan creer. En ese mismo orden que dice Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado. No se puede primero ser bautizado y luego creer, no. Es este mismo orden que encontramos aquí: doctrinar a todos los gentiles primero
y luego bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quien ve ahí una Trinidad al decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, debemos de notar, hermanos, que este versículo 19 contiene una gran verdad, una gran revelación, pues el texto dice bautizándolos no en los nombres como en plural, como de dos o de tres, sino dice bautizándolos en singular, en el nombre del Padre. Entonces alguien pudiera pensar, y de hecho alguien piensa, pues ¿cuál es el nombre del Padre? Alguien ha atribuido y ha pensado que el nombre del Padre es Jehová. Entonces dice en el nombre del Padre Jehová, en el nombre del Hijo Jesús, en el nombre del Espíritu Santo. Bueno, por ahí una denominación le ha puesto la fuerza activa. Ya le pusieron un nombre diciendo, aunque fuerza activa no es nombre, pero así le llama esta denominación religiosa. Pero el texto, volvemos al punto, no dice en los nombres, como dando a entender, hay que buscar cuál es el nombre del Padre, hay que decir el nombre del Hijo, y hay que decir el nombre del Espíritu Santo. No dice en los nombres. Eso nos debe de quedar muy claro, sino que dice de manera singular, hablando de uno solo, en el nombre del Padre. ¿Y cuál es el nombre del Padre? Vamos a ver, hermano, desde el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del nombre de Dios, acerca del nombre del Padre? Vamos ahí en Éxodo capítulo 3, el segundo libro de la Biblia. Vamos ahí al Éxodo 3, versículo 13. Versículo 13, 14 al 15. ¿Lo tenemos? Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Ahí por primera vez encontramos 4 consonantes acerca del nombre de Dios. 4 consonantes que son YHWH. Son 4 consonantes que no se pueden pronunciar. En algún momento yo pensé que tal vez en el idioma hebreo se pudiera pronunciar, pero preguntando a un hebreo, a un israelita o israelí, me dijo que no se puede pronunciar. No podemos pronunciar esas 4 consonantes. Y por eso cuando vemos esas 4 consonantes, entonces ellos mismos, hermano, el pueblo hebreo no puede pronunciar esas 4 consonantes. Y como ellos toman muy en cuenta el mandamiento del Éxodo 20, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, entonces tomemos en cuenta que la palabra
Jehová en realidad no es el nombre de Dios. La palabra Jehová fue una palabra que se introdujo entre el siglo XV y el siglo XVI en la versión de Casiodoro de Reina, revisión de Cipriano de Valera, pero que en los originales, hermano, no está esa palabra Jehová. Sin embargo, hay quienes tienen por sublime esa palabra Jehová y han dicho que no le debemos de quitar a la Biblia, haciendo referencia a lo que dice Apocalipsis. Ciertamente, la Biblia nos dice que no hay que agregarle, pero tampoco hay que quitarle, o viceversa. Así como no hay que quitarle, no hay que agregarle. Es muy grave hacer una cosa o la otra, pero históricamente, hermano, se ha comprobado que la palabra Jehová fue agregada, y la prueba está en que la mayoría de las versiones no traducen Jehová. En otros idiomas mucho menos. Tenemos el idioma inglés aquí, el más cercano del país del norte, que en sus Biblias, traducciones King James, que es una de las más populares y famosas, traducen siempre en inglés, The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. Nunca dicen esas traducciones no dicen Jehová, no, dicen Lord, una palabra que quiere decir Señor. El Señor es mi pastor. Y en español tenemos, hermano, traducciones como las traducciones del Dios viviente, que dice Señor, la Biblia de las Américas, que también dice Señor, la Biblia católica Torres Amat, también, que dice Señor, la Biblia Dios habla hoy, que dice Señor, y la nueva versión Reina Valera, sí, también Reina Valera, pero se le llama Reina Valera purificada, tampoco dice Jehová, dice Señor. Y así hay una grande lista de Biblias que no dicen Jehová, sino que dicen el Señor. Bendito su nombre. Entonces, es importante considerar eso, porque les decía que Apocalipsis 22, versículo 18, solamente cito lo que de ahí dice Dios, yo protesto a cualquiera que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero también dice el 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ve usted? Es grave quitarle, pero también es grave ponerle. Entonces, poner algo que no está en la Biblia original y que aún los que han puesto esa palabra no se pusieron de acuerdo, hasta hoy en día no se ponen de acuerdo, pues unos pusieron Jehová, otros pusieron Yahvé y otros pusieron Yahweh. Entonces, hermano, debemos de entender que el nombre del Padre, en realidad, en el Antiguo Testamento no era revelado. Mire, vamos ahí a Éxodo 6, Éxodo capítulo 6. Vamos ahí en el Éxodo 6. Bien, dice el versículo 1 al 3. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y díjole, yo soy el Señor,
y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob bajo el nombre del Dios omnipotente. Omnipotente es lo mismo que todopoderoso. Mas en mi nombre, dice la versión Reina Valera, 1602, 1960, dice, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Note usted cómo dice claramente que Abraham, Isaac, Jacob no conocieron a Dios en el nombre supuestamente de Jehová. No lo conocieron así. Sin embargo, vamos a ver cómo la palabra Jehová, pudiéramos decir, muy notoriamente es agregada en los escritos antes de Moisés. Vamos a ver, entendemos que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero Moisés escribe lo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac, lo que hizo Jacob. Y vamos a ver ahí en el Génesis 12, versículo 7. Génesis 12, versículo 7. ¿Cómo lo invocaban? ¿Lo tenemos? Versículo 7 al versículo 7 y 8 dice, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó, dice ahí que en este caso Abraham invocó el nombre de Jehová. ¿Cómo es posible que haya invocado el nombre de Jehová cuando claramente Éxodo capítulo 6, versículo 3, que ya leímos, dice que Abraham, Isaac, Jacob no lo conocieron como Jehová? Entonces, ¿cómo es posible que aquí invocó el nombre de Jehová? Eso en la traducción es totalmente contradictorio, porque Abraham no lo conoció como Jehová. ¿Y cómo es que ahí dice que invocó el nombre de Jehová? ¿Se da cuenta de que esa palabra fue introducida en la versión Reina Valera? Sobre todo en la antigua, en la 60, ya dije que por eso la versión Reina Valera purificada hace una corrección, y pudiéramos decir cómo se llama esa Biblia purificada, hace una purificación en la traducción también, y ya no traduce Jehová, sino traduce el Señor. Vamos ahí al capítulo 13, de ahí mismo de Génesis. Génesis 13, versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, hablando de Abraham también, e invocó allí a Abraham el nombre, dice la versión Reina Valera, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Otra vez, es totalmente fuera de lo que enseña la misma Biblia que Abraham haya invocado el nombre de Jehová, puesto que en ese nombre claramente dice Éxodo 6:3 que no lo conocieron. Capítulo 15, de ahí mismo de Génesis, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Después de estas cosas fue la palabra
del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová. Dice la versión Reina Valera: respondió Abraham. Está diciendo lo que respondió Abraham: Señor Jehová. Otra vez, ¿cómo es posible que haya respondido Señor Jehová cuando claramente a Moisés se le dijo que Abraham, Isaac y Jacob no lo conocieron como Jehová? Entonces, aquí vemos cómo de esa manera se introdujo la palabra Jehová. Bien. Y vamos a ver, hermano, que en realidad Dios fue conocido de muchas maneras, con diferentes nombres, diciéndole más que todo por sus atributos. Por ejemplo, el Dios Todopoderoso. Ahí vamos al capítulo 17 de Génesis. Le llamaban por sus atributos, hermano, pero el nombre del Padre, en realidad el pueblo de Israel no lo conoció. Y aquellos a quien aún no les ha sido revelado su palabra, el nombre, aún no lo conocen. Pero mire lo que dice aquí Génesis 17, versículo 1. Y siendo Abraham de 99 años, aparecióle el Señor y le dijo: yo soy el Dios. ¿Cómo se le apareció? Como el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, de esa manera lo conocieron, pero no sabían en sí su nombre. Lo conocieron como el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Capítulo 21 de Génesis. Versículo 33. ¿Tenemos? Y plantó Abraham un bosque en Beerseba e invocó ahí el nombre del Señor Dios eterno. Ahora también lo conocieron como Dios eterno, el eterno. Todavía hay quienes lo llaman así, el eterno, refiriéndose a Dios. Y aún del pueblo judío que no conocen todavía su nombre, le dicen de esa manera: el eterno, porque Dios es eterno. Seguimos viendo, hermano, cómo lo conocieron. Capítulo 22 de ahí mismo de Génesis, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Ahí está otra forma en que Dios fue conocido: el Señor proveerá, el que provee. Por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Entonces vemos que era llamado como el Todopoderoso, el Dios eterno o el eterno, también llamado según esta escritura como el Señor proveerá o el que provee. Génesis capítulo 49, seguimos viendo cómo era llamado Dios por los patriarcas. Al no conocer su nombre, lo llamaban de esta manera: Todopoderoso, el Eterno, el que provee, Dios proveerá. Y Génesis capítulo 49 también nos dice de esta otra manera, versículo 24.
¿Lo tenemos? Mas su arco quedó en fortaleza y los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte de Jacob. De allí el pastor, ¿y qué más? Y la roca de Israel. Dios es también llamado el pastor, la roca de Israel. Aún sin conocer su nombre, lo llamaban pastor. David todavía en el Salmo 23 le dice, el Señor es mi pastor. Y aquí lo conocen como la roca de Israel. La roca. Gloria a Dios. Éxodo 15. Éxodo capítulo 15. Seguimos viendo cómo fue conocido Dios en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel. Éxodo 15, versículo. Gloria al Señor Jesús. Versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor y dijeron, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar el caballo y al que en él subía. El Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido por salvación. Este es mi Dios y a este engrandeceré. Dios de mi Padre y a este ensalzaré. El Señor, ¿y qué dice ahí? Varón de guerra. Varón de guerra. La versión Biblia de las Américas dice, el Señor es fuerte guerrero. Entonces también se le conoció como varón de guerra o fuerte guerrero. El pueblo de Israel aún no conocía su nombre y le llamaba de distintas formas, sobre todo haciendo referencia a los atributos de Dios, varón de guerra o fuerte guerrero. Bendito el nombre del Señor Jesús. 17 de ahí mismo del Éxodo. 17 del Éxodo, versículo 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor. Dice en la versión antigua, 60, el Señor Nisi. ¿Qué es Nisi? Es estandarte, bandera. Entonces aquí el Señor también es llamado como mi estandarte, mi bandera. El Señor es mi estandarte, mi bandera. Y ahí está inclusive la palabra nisi, que en el griego, que significa eso, estandarte o bandera. Gloria al nombre de Jesucristo. Bien, Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 14. ¿Tenemos? Porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que el Señor, cuyo nombre es ¿cuál? Es celoso. Dios es celoso. Aquí se le llama con uno de sus atributos como celoso, cuyo nombre es celoso. Entonces nos damos cuenta cómo llamaban a Dios al no conocer su nombre real, hermano. Le llamaban de estas formas, como Dios celoso, el eterno, el Señor proveerá, el todopoderoso, la roca de Israel, fuerte guerrero, mi estandarte, mi bandera. Y ahora dice aquí, celoso. Bendito el nombre del Señor Jesús. Segundo libro de Samuel, capítulo 6.
Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Segundo libro de Samuel 6, versículo 2. Y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. ¿Cómo era llamado aquí Dios, hermano? El Señor de los ejércitos. Invocaban el nombre del Señor de los ejércitos. Isaías 47 también lo llama así. Isaías 47, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 47, versículo 4. Nuestro Redentor, el Señor, ¿cómo lo llaman? De los ejércitos, ¿es qué? Es su nombre, el Santo de Israel. También lo llamaban con el nombre del Señor de los ejércitos. Y ahí lo dice, nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre. Gloria a Dios. Seguimos viendo, hermano, ahí en Jueces, capítulo 13, volviendo ahí un poco más atrás al libro de Jueces, capítulo 13, gloria a Dios, versículo 15 al 18. Tenemos, es en relación al nacimiento de Sansón. El Señor, a través de su ángel, habla con Manoa, padre de Sansón, y le dice: entonces Manoa dijo al ángel del Señor: ruégote, permitas que te detengamos y aderecemos un cabrito que poner delante de ti. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quisieres hacer holocausto, sacrifícalo al Señor. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel del Señor. Entonces dijo Manoa al ángel del Señor. ¿Qué le dijo, hermano? ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos. Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es? La versión antigua dice que es oculto. La versión 60 dice que es admirable. Y la versión Biblia de las Américas dice que es maravilloso. ¿Sí dice la versión 60 admirable? Ahí está. Entonces, otra de las formas en que es llamado el Señor, admirable, maravilloso. Y la versión antigua da una palabra que es clave. ¿Por qué preguntas por mi nombre que es oculto? En realidad todavía el nombre del Señor era oculto. Pero ¿cómo es que Dios, o más bien Manoa, trata con un ángel y el ángel habla como si fuese Dios? Bueno, es que Dios había dicho allá en Éxodo 23, mire, vamos a ver cómo dice Éxodo 23, que el ángel iba a venir en el nombre del Señor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como en representación. El ángel no venía en su propio nombre, no. El ángel venía en representación o en el nombre del Señor. Por eso es que, refiriéndose al nombre de Dios, dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable, que es maravilloso? O como dice la versión antigua, por mi nombre que es oculto.
Pero vamos a verlo ahí en Éxodo 23, ¿lo tenemos? Versículo 20 y 21. He aquí yo envío el ángel delante de ti y va en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hasta ahí, hermano, resumimos que Dios en el Antiguo Testamento fue conocido como el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Señor proveerá, la roca de Israel, fuerte guerrero, en mi estandarte o mi bandera, celoso, admirable o maravilloso. Pero en realidad el pueblo de Israel aún no conocía su nombre. Hay algo también que les quiero compartir. Ahí en primer libro de Reyes se hizo una casa al nombre de Dios, al nombre del Señor, hermano, para que su nombre estuviera allí. Primer libro de Reyes 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 19 y 20. ¿Tenemos? Empero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, es decir, Salomón. Él edificará casa, ¿a quién? A mi nombre. Y el Señor ha verificado su palabra que había dicho, que me he levantado yo en lugar de David, mi padre, y heme sentado en el trono de Israel como el Señor había dicho, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Al nombre del Señor. Pero no se decía aún su nombre. Pero mire lo que dice ahí claramente, una casa edificada a su nombre. Versículo 29, de este mismo capítulo, miren lo que dice. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que oigas la oración que tu siervo hará en este lugar. Vea usted, mi nombre estará allí. ¿En dónde? En esa casa, en ese tabernáculo de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermano, aún no sabían el nombre. Y esto nos lo dice claramente Isaías capítulo 52. Bueno, antes de ir al 52, hermano, vamos a ir a ver dos pasajes de Isaías en el capítulo 7. Vamos ahí a Isaías 7. Ahí menciona también acerca del nombre. 7, versículo 14. ¿Lo tenemos? Por tanto, el mismo Señor, el mismo Dios, hermano, no otro, no una segunda persona, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen, refiriéndose a la profecía, proféticamente a María, he aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre como Emanuel. Ahora ya en el Nuevo Testamento nos dice claramente que Emanuel quiere decir Dios con nosotros, pero en sí Dios con nosotros tampoco era el nombre, pero el nombre ahí venía, hermano, en aquel hijo que nacería de la Virgen y que se llamaría Dios con nosotros. Capítulo 9, de ahí mismo de Isaías. Vea lo que dice la profecía también en este versículo 6, 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, refiriéndose proféticamente al Señor Jesús, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, ¿cómo se le llamaría? Admirable,
Todos estos, hermanos, son atributos de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Ahora sí, Isaías 52. Isaías 52, leemos ahí el versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos? Y ahora, ¿qué a mí aquí dice el Señor, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué? Y los que en él se enseñoreen o se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Dice, aún sin conocerlo, ya blasfemaban del nombre del Dios de Israel, del Dios que era llamado Todopoderoso, la Roca, el Eterno, estandarte, celoso, admirable. Bueno, por eso vea lo que dice el versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá. ¿En qué tiempo está esa palabra sabrá, ese verbo? En futuro, es decir, que habla de una profecía, de algo que se iba a cumplir en el futuro. Mi pueblo, ¿cuál era su pueblo? Israel. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿Cuál día? Porque yo mismo, ¿cuál mismo? El mismo Dios del Antiguo Testamento, el Todopoderoso, yo mismo que hablo, ¿qué dice? He aquí estaré presente. Entonces, damos por hecho, por entendido, que el pueblo de Israel no conoció su nombre. Y ahí la profecía dice, mi pueblo sabrá, conocerá mi nombre. ¿Cuándo? Cuando yo mismo que hablo, he aquí que estaré presente. Y cuando el Dios Todopoderoso se hizo presente, pues se hizo presente en la persona de Jesús. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí es cuando se hizo presente. Y por tanto, mire lo que dice Juan capítulo 5, cuando se cumple esta profecía de Isaías 52:6 y el Señor, que es Dios Todopoderoso, se hace presente en un cuerpo que nació, que fue concebido del Espíritu Santo, de una virgen que sabemos que fue María. Y ahí Juan 5, ¿lo tenemos? Mire lo que nos dice el Señor Jesús en el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, aquel recibiereis. Entonces Jesús, cuando dice yo he venido en nombre de mi Padre, pregunto, ¿en qué nombre vino Jesús? Pues en el nombre de Jesús. Él no vino, hermano, como otros profetas que decían yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. No, es el único, a diferencia de los profetas, hermano, él decía yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la roca, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Ningún profeta decía de sí mismo eso porque no era propio, no era ningún cumplimiento en ellos para que dijeran yo soy, no. Ellos solamente venían como representantes hablando en el nombre del Señor, pero Jesús no así. Él dijo yo soy. Es más, dijo antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Recuerda esa escritura, hermano? Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí lo dice Juan 8, versículo 56 al 58. ¿Lo tenemos?
Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día y lo vio y se gozó. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Díjole Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan capítulo 17, ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 17, mire lo que dijo Jesús ahí en el versículo 6. ¿Lo tenemos? He manifestado. ¿Qué quiere decir manifestado? He dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres. ¿Y cuál nombre se dio a conocer por él? Jesús, el Señor Jesús. Ese es el nombre que dio a conocer. Entonces, dice que es el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. Porque Él dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Y el nombre que dio a conocer claramente fue Jesús. El nombre que fue dado por Dios, sí, pero notificado por el ángel, ¿verdad? Y llamarás su nombre Jesús. Ahí mismo en el capítulo 17, pero en el último versículo, el 26. Mire lo que dijo el Señor. Yo les he manifestado tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. Entonces, el nombre del Padre que dio a conocer, ¿cuál es? Jesús. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo manifestaré aún para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. El nombre del Padre es Jesús. Bendito su nombre. El nombre del Hijo, pues obviamente Jesús. Leemos ese pasaje al que refería ahí lo dice el Evangelio. Vamos a verlo en Mateo, capítulo 1, versículo, gloria a Dios. 18 al 21, ¿lo tenemos? Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre del Padre que se dio a conocer, ¿cuál es? Jesús. ¿Y el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y el nombre del Espíritu Santo? Vamos a ver ahí Juan 14, volviendo a Juan, pero en el capítulo 14, versículo 26. Miren lo que dice ahí. ¿Lo tenemos? Mas el Consolador. ¿Quién es llamado el Consolador? Ahí dice, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará. ¿A quién estaría enviando el Padre, hermano? Al Espíritu Santo, el cual el Padre enviará. ¿En qué nombre?
en mi nombre. ¿Quién está diciendo esto, hermano? Jesús. Si usted lee desde el versículo 23, es Jesús quien habla y dice, y respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, hablando Jesús en el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Entonces, el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Espíritu Santo es Jesús, y obviamente el nombre del Hijo es Jesús. Él es también el Espíritu Santo, hermano. Porque mire lo que dice ahí el versículo 16 de este mismo capítulo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, hasta ahí alguien podrá decir, es otro. Pero mire lo que dice enseguida, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. Ellos conocían ahí a quien estaba presente, a Jesús, porque está con vosotros. ¿Quién estaba con ellos? Jesús. Y luego les dice, y será, él mismo será en, esa preposición en, quiere decir dentro de, será dentro de ustedes, será en vosotros. El que está con vosotros, que él era el mismo, será en vosotros. Y luego se pone como Padre en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Y es que segundo a los Corintios 3:17, hermano, dice, el Señor es el Espíritu. El Señor es el mismo Espíritu, no es otra segunda persona. No, el Señor es el Espíritu. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Por eso, hermano, es que los apóstoles en todo el libro de los Hechos supieron claramente cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso en Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque solamente en ese nombre, hermano, es el nombre de Dios, es el nombre del Padre, en el cual hay perdón de pecados. En Hechos 10, ahí mismo, en Hechos 10, versículo 38, habla de Jesús de Nazaret. Dice, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y hablando de Jesús de Nazaret, mire lo que dice el versículo 43. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué medio? Por su nombre. El perdón de pecados en el bautismo es porque se invoca el nombre del Señor Jesús, el nombre de Jesucristo. Perdón de pecados por su nombre. Por eso a Pablo se le dijo ahí en el capítulo 22 de los Hechos, versículo 16. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Invocando, ¿qué cosa? Invocando su nombre. Solamente invocando su nombre se lavan los pecados en el bautismo. Si no se invoca su nombre, no hay perdón de pecados. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, versículo 12. Dice ahí la escritura: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados. ¿Cómo? Por su nombre. Primera de Juan 2:12. Vuelvo a leer: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados. ¿Cómo? Por su nombre. Por su nombre hay perdón de pecados. En su nombre, al invocar su nombre en el bautismo, se lavan los pecados. Es el nombre que si hay perdón de pecados, hay salvación. El hecho de que sean perdonados nuestros pecados es lo mismo que nos da salvación, la invocación de su nombre. Por eso está escrito que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así lo dice Romanos capítulo 10. Mire, Romanos capítulo 10 nos dice claramente en el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y por eso Hechos 4:12, ¿qué dice, hermano? En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí hay perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Nombre como de uno en singular. ¿Cuál es? El Señor Jesús. Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el nombre que hay que invocar, y de hecho es el nombre que invocaron en los bautismos, en Hechos 2:38, en Hechos 8:16, en Hechos 10:48, en Hechos 19:5, en Hechos 22:16. Todos esos versículos, escrituras, hablan del bautismo en el nombre del Señor Jesús.